pues recibimos al licenciado Pelegrín Castillo, miembro de la Fuerza Nacional Progresista, ex candidato presidencial por el partido de la Fuerza Nacional Progresista. Licenciado, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, muy contento de encontrarme aquí con ustedes. Buen día, Pelegrín. Enviándole un saludo a los amigos y amigas televidentes. Bueno, pues fuera de cámara, licenciado, estábamos conversando sobre el desastre que padece República Dominicana, sobre todo la parte norte del país, producto de estas interminables lluvias, porque no cesan las lluvias. Escampa y de nuevo vuelven las lluvias, y ya se está anunciando que para esta semana también será una semana lluviosa. ¿Cómo ha visto el manejo de las autoridades ante esta situación tan calamitosa? Lo que se ha evidenciado es que el Estado Dominicano tiene muchas debilidades para enfrentar situaciones de emergencia. Y aunque hemos visto al presidente, a los funcionarios en el terreno, acompañando a las autoridades y también a los líderes de oposición que han ido y han movilizado a sus organizaciones, también todo esto ha servido para evidenciar que una buena parte de estos problemas tiene que ver con fallas que pudieron haberse evitado. Hay que, por ejemplo, ponderar un dato. Muchas de esas infraestructuras, evidentemente, que se habían ido convirtiendo en infraestructura vulnerable o fueron construidas con debilidades que al momento de confrontar las primeras pruebas salieron a flote. Eso es lo primero. Segundo, hay un aspecto que yo tengo años tratándolo. Cuando era legislador hice varios intentos, todos infructuosos, para darle al país una política de aseguramiento de obras públicas. Eso sería importantísimo. Yo tomé esa propuesta en el año 1998, cuando se produjo un terremoto en la zona norte que provocó la caída de unas 40 escuelas que afortunadamente cayeron en un momento en que no había clases. Si se hubiera producido en un momento, en una hora de horario escolar, hubiera provocado una catástrofe. ¿Y qué se evidenció en ese momento? Primero, que las construcciones tenían vicios importantes, el diseño no era el más apropiado, y segundo, también se evidenció que esas obras públicas y todas las obras públicas del país, que es algo que uno lo dice y es sorprendente, no están aseguradas, carecen de seguro. Un Estado tiene que actuar, por lo menos es el enfoque que nosotros tenemos, como un buen padre de familia. Si se han invertido a lo largo de los años, de las décadas, miles de millones de dólares, parte importante del presupuesto nacional, en construir una infraestructura en todos los terrenos. No es justo que el país no tenga, por lo menos para las estructuras fundamentales, una política de aseguramiento. Yo lo planteé, estuvimos trabajando con la legislación sobre la marcha, porque se había pensado no solamente para los huracanes, sino sobre todo para los terremotos. El ingeniero Corominas, que falleció recientemente, dio un informe, me lo hizo llegar, sobre la conveniencia de que no nos enfocáramos tanto en el tema del seguro, sino en algo que a su juicio era todavía mucho más prioritario, porque estamos ahora hablando de lluvia, pero todos los entendidos saben que aquí el riesgo de un terremoto importante es un riesgo cierto y
y además no vamos a decir inminente porque en esta materia es difícil hacer, pero altamente probable. Y él decía que había que poner recursos importantes del presupuesto nacional en toda una política de reforzamiento de las infraestructuras para evitar daños catastróficos, porque un terremoto siempre va a provocar daños que no se van a poder evitar. Sí. Ahora, que sean catastróficos y que produzcan una mortandad, que produzcan un saldo humano muy alto, sobre todo infraestructuras críticas del Estado, va a depender de que las estructuras fundamentales estén reforzadas o no. Entonces, ahí él ponía mucha atención en el tema de las infraestructuras escolares, las infraestructuras de salud, las infraestructuras gubernamentales, que muchas sencillamente fueron construidas con unos diseños que no eran los más apropiados, no eran diseños antisísmicos, que incorporaran las experiencias, bueno, de países como Japón. Sí. Recuerdo que hablamos mucho del terremoto de Kobe, también el ingeniero Madera, que es un especialista en esta materia, ha hecho un esfuerzo por parte de Sodogeo y sobre todo de Sodosísmica para que el país esté preparado. Y se ha hecho, la noticia que tengo es que eso no se ha hecho, o se ha hecho muy puntualmente. Obviamente tenemos recursos contados, claro. Tenemos recursos muy limitados. Y eso por un lado, y además que los gobiernos se preocupan de hacer obras que la gente la vea. Y entonces está la mecánica política, que hay obras que hay que construirlas, que se deben construir, que son de gran impacto, pero que no reditúan políticamente. Voy a poner un ejemplo. El Gran Santo Domingo tiene 3,5 millones de habitantes, pero el alcantarillado sanitario del Gran Santo Domingo está pendiente de ejecutarse. Esto ha crecido enormemente, estamos construyendo muchísimas urbanizaciones, ciudades satélites. Con pozos sépticos resolviendo. Pero resulta que el problema estructural serio que afectará la convivencia y afectará la salud de la población del Gran Santo Domingo, ese no se está abordando, y no se está abordando. La obra es muy costosa, pero sobre todo es una obra que políticamente no reditúa. No, para nada. No reditúa, y además ya se está haciendo con mucha tecnología, y entonces nadie le ha puesto el cascabel al gato. Pero es un problema que está ahí, lo sabe todo el mundo. Sí. Los acuíferos se están contaminando, ya sí, los incidentes se van reportando de que los pozos que han abierto muchos habitantes del distrito, muchos municipios ya se han contaminado. Yo mismo vi la experiencia en el sector donde vivo. ¿Qué significa? Y es un sector de clase media o clase alta, y ahí evidentemente apareció el problema. Entonces vemos que siempre estamos en la superficie, siempre estamos detrás del efecto inmediato, para fines más publicitarios. Por otro lado está el tema del ordenamiento territorial, que esa ley está pendiente de aprobarse. Dios mío. Hace muchísimo tiempo. La ley de ordenamiento territorial está pendiente de aprobarse, se ha discutido, pero no sale. Llega a un punto muerto. Un punto muerto. Pero eso también va de la mano con una ley general de agua, porque esto tiene que ver con agua. Mira, estamos hablando de agua. Sí. ¿Cómo gestionamos el agua en caso? Bueno, en ese sentido usted hizo muchos esfuerzos en el Congreso de la República, y lamentablemente no. La clase política, el presidente habló de ello en agosto. Cuando tomó posesión el 27 de febrero de este año, el presidente habló de eso, que había un compromiso con el agua, pero eso empieza por la aprobación de la ley. O
Eso empieza por la aprobación de la Ley General de Agua. Cuando yo entré al Congreso, lo quiero repetir una vez más. Cuando entré al Congreso, el doctor Balaguer acababa de enviar la Ley General de Agua. Cuando salí del Congreso, 20 años después, la Ley General de Agua no se ha aprobado. Yo salí del Congreso hace 2 años, 3 años, y todavía es la hora que... el consuelo es que por lo menos ya el presidente lo trató. Pero eso no va a salir a menos que el presidente directamente no se involucre. Demuestre voluntad y política. Diga, no, esa ley es mía. Y vengan y vamos a discutirla. Él fue legislador. Y el primer legislador de la República es el presidente de la República. Del PLD. No, claro. Él fue legislador, presidente de la Cámara. A menos que no se involucre él, esa ley no va a salir. ¿Por qué? Por una característica que tiene el Estado Dominicano. Es el carácter archipelágico. No el Estado, el gobierno dominicano es archipelágico. Islas de poder. Ningún funcionario quiere ceder, ningún funcionario quiere trabajar junto con otros funcionarios. No, eso... son contados los casos de la cooperación y de la colaboración. Y entonces caemos en el extremo que estaba dándose en este gobierno, que es la concentración. Entonces, en unas comisiones del Ministerio de la Presidencia hay una concentración enorme de actividades que deberían ser de los ministerios. Como la política de mantenimiento, un tema esencial. ¿Por qué muchas carreteras tienen daño? ¿Por qué muchos caminos se destruyen? Porque no hay política de mantenimiento. Cierto. Los caminos vecinales, los caminos que nosotros llamamos caminos productivos, para importantizar su valor, su función, aquí no hay política de mantenimiento. Y un camino va a tener mayor o menor vida dependiendo de cómo esté construido, de que se usen los materiales adecuados, que con las especificaciones adecuadas, y sobre todo si tiene política de mantenimiento, porque el agua es suave, pero es poderosa, sí. Destruye. Sí. Si no hay, por ejemplo, un deshiervo de los laterales, de las cunetas, y para eso se necesita crear toda una infraestructura de servicio. El guardacamino, que en otros tiempos el país lo conoció con el nombre de peón caminero, es una figura que hay que restaurar. Y no nombrada por los políticos ni por los ayuntamientos. La junta de productores de cada comunidad debería tener la capacidad de nombrar los guardacaminos. Y esa gente hace el cuidado del camino para que tenga una vida más larga. Y lo mismo aplica para las carreteras secundarias. Aquí ahora se está haciendo mantenimiento con carreteras grandes porque hay peaje y la gente, algunas de esas carreteras tienen muy buen servicio porque están al servicio del turismo. O son concesionadas también. Están concesionadas y están al servicio del turismo, entonces tienen que estar muy vigiladas por seguridad, pero en general aquí no hay política de mantenimiento. Pelegrín, una vez usted decía que alguna vez el doctor Balaguer le dijo que los dos grandes problemas futuros del país era el agua y la inmigración. Entonces, como tocamos el tema del agua, yo quiero recordarle que a usted que Haití hizo elecciones hace poco. Sí. Y que en esas elecciones, aunque no se han dado todavía de los resultados definitivos, están contando. Y yo quisiera que usted nos dijera qué apreciación usted tiene de esas elecciones y cómo usted cree que terminará eso. Bueno, la verdad es que si nos atenemos a lo que ha sido la historia, el pronóstico es pesimista. Hay señales de que se va a volver a repetir el ciclo, de que una elección donde el pueblo va, participa, aún en forma limitada, y luego los órganos electorales, los organismos internacionales, los propios políticos haitianos se encargan de adulterar, de falsear,
de frustrar los procesos. Se había acordado que nadie podía programarse. Y ya mandó. Al primer día, en el primer día, el candidato de Martelly, Juvenal Moïse, se proclamó ya como ganador en primera vuelta. Sí. Y obviamente eso inmediatamente provocó la reacción de Maricé Narcís, de protesta. De la balaz. Y de autoproclamación. Y de nuevo está servido el mismo escenario de confrontación interminable. Mientras tanto, ¿qué pasa? La frontera abierta. La frontera abierta. Y algo que destacaba el doctor Castillo, que aquí no se ha analizado, la posición del presidente Obama en la cumbre de Perú. Cuando hablaba de la importancia de Estados Unidos en el mundo, el ejemplo, uno de los ejemplos que ponía, además de la atención al cambio climático, el caso de Haití. Decía que ellos estaban resolviendo el problema de Haití, que era una cuestión de honor y que todos los presidentes ¿lo están resolviendo? Que todos los presidentes, sí, en la visión americana sí, porque la solución al problema haitiano está aquí. En la visión americana sí lo están resolviendo. Ellos descartaron a Haití hace tiempo. O mejor dicho, ellos entienden que hay que restituirle a Haití esta parte de la isla que una vez los haitianos entendieron que era de ellos. Y que el proceso de la revolución haitiana se frustra por la independencia dominicana. Es un problema que tenemos porque se está reescribiendo la historia. Hay una revisión de la historia por parte de sectores del liderazgo norteamericano y lamentablemente cuenta con sectores nacionales que consciente o inconscientemente se están plegando a ese plan malévolo, peligrosísimo, que va a traer muchos problemas en la región y en el continente. Yo escribí un artículo ayer, lo pueden buscar en el periódico Hoy, se llama Una propuesta indecente. El embajador Brewster fue a la Cámara Americana de Comercio a pronunciar su último discurso y dijo muchas cosas. Una de las más llamativas fue que él y su compañero vinieron a vivir una aventura en República Dominicana y que van ahora a otros destinos a vivir otras aventuras. O sea que lo que él vivió aquí fue una aventura. Él no vino a una misión diplomática, sino a la selva que decía Roberto Rosario, vino a vivir una aventura con su compañero sentimental. Pero de las cosas que dijo, habló de el otorgamiento de 80,000 visas de residencia por año y lo planteaba como un éxito. En 5 años eso representa 400,000 dominicanos. ¿Quiénes son los que se están yendo? Estados Unidos le está dando visa a gente con calificación. Sí. Pero lo mismo está haciendo la Unión Europea. Y Canadá también. Canadá ahora tiene una política muy generosa con los dominicanos. Es decir, que estamos hablando de que, yo no tengo la cifra de Canadá ni de Europa, pero vamos a asumir que entre Europa y Canadá otorguen a los dominicanos unas 20,000 visas más por año, consolidado. Estamos hablando de 100,000 visas por año. En 5 años es 500,000 de personas. Y eso tiene no solamente un efecto terrible, porque no te permite estabilizar tus esfuerzos de desarrollo. El que está pensando en inmigrar no está pensando en construir una empresa aquí. No, así es. Y el que está pendiente de que le manden una remesa de Estados Unidos para completar el año, no está pensando en fajarse a trabajar. Está sobreviviendo, esperando que lo llamen.
Sí. esperando que lo llamen. Ahora, esa propuesta, ese dato lo da el embajador y me recordó, por eso llamo, el artículo se llama una propuesta indecente. En el año 1999 vino una comisión del Parlamento Europeo, integrada por parlamentarios de diferentes países, encabezada por un alemán. Había una española que se llamaba, o se llama, Francisca Saurquillo Pérez de Arco, Paquita, eurocomunista. Y ella y ellos prepararon un informe. Ellos pasaron una semana en la isla. Fueron a Haití, después vinieron un fin de semana a República Dominicana, hablaron con los funcionarios de los organismos internacionales y los europeos allá y aquí. Y la conclusión fue muy cierta en el diagnóstico y muy errada en la solución. El diagnóstico: hay un potencial de conflicto. Aquí puede haber un choque de poblaciones. Hay un problema de alta densidad demográfica. Dominicanos y haitianos tienen historia de conflicto. Si no enfrentamos esto, vamos a tener una tragedia. Solución: intercambio de poblaciones, traslado de poblaciones. ¿Qué proponían ellos? Informalmente, que los dominicanos asumieran a los haitianos aquí, crearan una especie de minoría nacional y nombraran un comisionado, una especie de funcionario responsable de trabajar con los haitianos aquí. Una minoría con un funcionario dominicano que trabajara con ellos. Y que nos preparáramos para emigrar hacia Europa y especialmente hacia España, que ellos facilitaban, iban a interponer sus buenos oficios para que la política de visa. Ellos no quieren los haitianos allá, porque lo correcto sería, bueno, vamos a abrirle los espacios a los haitianos. Y ya. Francia, España, ni lo quieren aquí en los territorios ultramar, lo quieren allá. Lo quieren a los dominicanos, porque ellos dicen, entre dominicanos y haitianos, mejor nos llevamos los dominicanos. Nos llevamos los dominicanos a Europa, hablan español, tienen mejor nivel sanitario, mejor nivel educativo, los dominicanos se insertan más fácilmente, no nos crean los problemas raciales que tenemos allá en Europa, por lo menos con la misma intensidad que los haitianos, y ese fue el planteamiento. Yo recuerdo que algunos diputados protestamos y tuvimos la ocasión de reunirnos con Pérez de Arco en un segundo viaje que ella dio, y se excusó. Dijo, miren, nosotros fue un viaje corto, fue un enfoque superficial. Claro, porque y equivocado, porque en el fondo se trata de un enfoque que está desconociendo el derecho de las naciones, de los propios haitianos y de los propios dominicanos a su desarrollo. Pero es un plan en ejecución. Entonces, lo que yo digo es que ese es un plan que se está ejecutando. Ese es un plan que se está ejecutando. Pelegrín, el tiempo, yo quiero tocar un tema y tiene que ver con el tema de la oposición. Ustedes, como partido de oposición y otros partidos más, han coincidido en algunos temas de nación y han trabajado, como es lógico, en ese sentido, o han librado esa lucha juntos. Sin embargo, todavía la oposición es muy frágil en República Dominicana. El partido de gobierno sigue siendo un partido muy fuerte y la oposición muchas veces toma temas, pero suelta y toma y deja, y al final el impacto no es tan grande como debería de ser. Se han dado algunas advertencias, incluso PLDistas, que hablan de que ya el presidente de la República, Danilo Medina, está en busca de una nueva repostulación. Sería su segunda reelección y su tercer año consecutivo de mandato de lograr esa
ese deseo que tiene el presidente y quienes están a su alrededor. Y por supuesto, esto atenta y vulnera aún más nuestra democracia, vulnera aún más nuestra constitución, que han hecho con nuestra constitución lo que se le ha pegado en gana a los políticos. Pero ¿cuál es la posición suya? ¿Cómo ve el panorama político aquí en la República Dominicana a propósito de que este año se está prácticamente despidiendo? Apenas quedan unos días, un mes y días. Y ya para el día 15, 20 no se habla de política, o sea que eso se tendrá que retomar en el mes de enero. Miren, recuerden que el presidente Medina es un político muy experimentado, con mucha sagacidad, mucha astucia, y sobre todo que conoce mucho la médula del sistema político. Él, que se caracteriza por su pragmatismo, está haciendo su papel de presidente, preservándose, no involucrándose en los debates de la Junta Central Electoral. Le llamó a Monseñor, pero después su equipo le recomendó que él no se involucrara personalmente en estos temas de partido, porque ellos quieren preservar al presidente como la gran figura de la vida nacional, que no puede estar desgastándose en las luchas partidistas. Por eso después el comité político decide que sea el presidente Fernández el que asuma la responsabilidad por parte del PLD de completar el proceso de designación de la Junta Central Electoral. Pero es evidente que el presidente ha sido, ya con la experiencia que hemos tenido, muchos de sus funcionarios ya están activos con dos escenarios. El escenario de que si el presidente no puede reelegirse, ellos eventualmente van a ser candidatos, pero ellos no quieren de plano, empezando este mandato, descartar la posibilidad de que se plantee una repostulación del presidente. Y se le dice que no puede hacerlo porque los escenarios son inciertos, son cambiantes, que la experiencia anterior demostró que si él no se hubiera lanzado, el PLD sale del gobierno, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo es evidente que están empeñados en mantener, porque para eso trabajaron en las elecciones pasadas, con apoyo de grupos de poder nacionales e internacionales, mantener al país sin oposición, maniobrando para meter cuña en los partidos de oposición, en el bloque, en el mal llamado bloque, porque no hay un bloque opositor. Eso, yo creo que nosotros hemos sido muy enfáticos en eso, pero la prensa se ha insistido mucho en decir que somos un bloque, y algunos de los actores han asumido la idea de que somos un bloque. Nosotros hemos sido muy cautos, hemos dicho no, aquí hay una coincidencia, pero no hay un bloque. Un bloque significa compromisos muy fuertes y una unidad muy monolítica para poder hablar de bloque. No hay bloque opositor, lo que hay es un conjunto de fuerzas opositoras que sí coinciden en cuestiones medulares. Entonces es evidente desde el principio que el gobierno está poniendo en práctica, el PLD mismo, está poniendo en práctica unas maniobras que no son democráticas, porque la oposición es necesaria. Un sistema necesita de un gobierno y de una oposición, y mientras más efectiva es el gobierno, más efectiva es la oposición, mejores probabilidades tiene el gobierno de cumplir con su papel. Cuando un gobierno no tiene oposición, los problemas se plantean en otros escenarios. Sí. Y el presidente lo sabe porque él tiene experiencia. Entonces, pero acuérdense que esta experiencia lo demuestra. La reelección no es solo del presidente, es de los funcionarios. Sí, claro. Y los funcionarios que están en los cargos no quieren salir del gobierno,
no quieren ni remotamente pensar en que puede haber una alternativa. Entonces trabajan para quedarse, y si no es con el presidente, es con cualquier candidato que se pueda improvisar, con el apoyo del presidente, pero todo contando con desvertebrar la oposición, con que no hayan opciones opositoras contundentes. Pero ¿qué tan grave sería esta hazaña, esta aventura de una nueva repostulación del presidente de la República, algo que nunca se ha visto en la historia reciente de la República Dominicana y en la historia democrática de nuestro país? Un tercer periodo consecutivo y ya vulnerando y rompiendo con lo que establecía la Constitución de la República, que no se permitía realmente la reelección, así lo estaba contemplado en la Constitución. Todavía el Tribunal Constitucional no ha decidido el recurso de la Fuerza Nacional Progresista sobre la reforma constitucional. Todavía el Tribunal Constitucional no lo ha hecho. Y recuerden que Roberto Rosario dijo que para hacer la reforma constitucional, habilitando al presidente a repostularse, se necesitaban cinco leyes. Sí, cinco. 5 leyes. Modificar 5 leyes. 5 leyes. Y no se hizo nada de eso. Entonces estamos en presencia de un problema de debilidad institucional muy serio, del Estado, del sistema político, del sistema electoral. Lo que se está tratando, lo que estamos tratando, y yo creo que en el gobierno en la oposición hay conciencia, y en el partido de gobierno ojalá se recapacite. Hay un daño grave al orden constitucional, al orden partidario, al orden electoral. No se puede seguir apostando a profundizar ese proceso con planes de retener el poder. Y lo digo no por el presidente, repito, hay muchos funcionarios que su visión es: nosotros nos vamos a quedar sobre la base con el presidente o con uno de nosotros, pero sobre la base de que tenemos el poder, sabemos usarlo, y no hay opción alternativa, porque ellos están trabajando también para que no haya opción alternativa. Recuerden, nosotros hemos insistido mucho en el tema de la coyunpancia. Lo que arruinó el orden político en Venezuela, miren la crisis que está viviendo Venezuela, fue la falta de una política auténtica, el establecimiento de acuerdos de cúpulas partidarias con las oligarquías, y solamente convocar al pueblo para que legitimara las decisiones que ya ellos previamente habían tomado. No el pueblo como un actor real frente al cual los actores políticos pedían su apoyo y conseguían su apoyo. Todo un sistema de manipulación, de explotación de necesidades, de vulnerabilidad de un electorado, y eso finalmente provocó una reacción que terminó barriendo el orden político tradicional y abriéndole paso a un régimen que barrió el orden anterior, pero tampoco ha podido crear un orden político estable. Y entonces el país, uno de los países más ricos del continente y del mundo, ahora mismo está viviendo un drama doloroso, que tenemos los dominicanos, que tenemos que verlo con los ojos de Duarte, con los ojos de Duarte. Pero también tenemos que vernos en ese espejo. Y siguiendo ahí, en el espejo de Haití. Y siguiendo ahí, Pelegrín, ¿por qué los partidos no quieren la aprobación de la ley de partido y la reforma electoral? No, al contrario. Pero los partidos son los que no han aprobado. Bueno, los partidos en el Congreso, pero ahora mismo ya se eligió una nueva junta. Los partidos de oposición, que somos una especie de coordinadora de oposición, no un bloque. Sí, así es. Vamos a poner mucho énfasis en el tema de la discusión de una nueva ley de partido, de una ley electoral,
que garantice los mandatos de la Constitución, porque no fallamos por mandatos constitucionales. Entonces nosotros necesitamos, se necesita una discusión sincera, profunda sobre esto. Hay que abaratar los costos de la política. Ciertamente. Porque ese es uno de los graves problemas. Ese es uno de los problemas. Aquí los narcotraficantes, por eso se están colando, los limpiadores de dinero, esos son los que... los gaseros. Ese es un tema medular. Hay que abaratar los costos de la política. Eso se hace y está puesto en la Constitución, limitando los tiempos de campaña. Sí, y los comerciales. Limitando los gastos de campaña, sí, que pueden gastar los partidos. Ponerle un tope, un límite, y igualarlo en la máxima y tener un mínimo razonable. Y al mismo tiempo garantizar acceso equitativo a los medios, porque la campaña se hace en los medios. Por ejemplo, yo voy a poner un tema que para la Fuerza Nacional Progresista es de alta preocupación, y debe serlo para la sociedad, y debe serlo para las fuerzas de oposición. El Internet. Indotel ya anunció que dentro del concepto de República Digital, el gobierno pretende habilitar 5,000 puntos de Wi-Fi para otorgar el servicio de Internet gratuitamente a los que no lo tienen. Y nosotros hemos denunciado que eso es una maniobra de clientelismo cibernético. Peligrosa, porque modernamente la política se hace en buena medida por las redes sociales. Por las redes sociales. Sí. Y entonces hay una población que no tiene acceso a Internet, que el gobierno ahora se lo quiere dar como un servicio gratuito, no como un derecho. En el siglo XXI, acceso a Internet debe considerarse un derecho. El Internet debe ser definido como bien público de carácter universal. Entonces, ¿qué quiere el gobierno? Montar todo un sistema que lo único que sirve es para poder identificar, imagínense lo que es el mantenimiento de 5,000 puntos de Internet en el país. Sí. Lo que se necesita para primero montar esos puntos y después mantenerlos, pero además las implicaciones. Ese modelo es el que han usado, por ejemplo, los países árabes autoritarios, que son la gran mayoría, para enfrentar los riesgos del uso del Internet. Arabia Saudita, Yemen, Jordania, Siria, bueno, permiten Internet en donde, en unos espacios, unos cibercafés, donde ellos tienen un control de quiénes son los que van. Exacto. Y además intervienen la zona, saben lo que se dice, lo que no se dice. Entran, qué hacen, qué escriben, qué no escriben. Cuando lo que el país necesita es una política de acceso. Una política de acceso donde la gente en sus casas, en sus trabajos, en sus centros de estudio puedan accesar, no donde el gobierno quiera que accesen para tener el control incluso de sus datos, eso es muy peligroso. Entonces ese es un tema que el país tiene que discutir. Y es un tema de oposición, es un tema incluso de la sociedad. Porque, ¿cuál es la esencia del modelo político que nosotros tenemos? Un modelo clientelar populista que reparte como favores lo que tiene que garantizar como derecho. Y si queremos un cambio de verdad, nosotros tenemos que hacer que la gente reciba bienes y servicios que le corresponden como derecho, como sujetos libres. No como dependientes, no como personas necesitadas que el gobierno le va a hacer el favor. Y ni siquiera el gobierno, el Estado, porque no se promueve como el gobierno y el Estado. Se promueve como algo del funcionario o del presidente. Cuando se quiere importantizar la figura del presidente, ahora hemos visto que ya funcionarios de rango ministerial están haciendo campañas de orientación pública, interviniendo ellos directamente en áreas que no tienen que ver con
con su función. Con su función, hablando de tránsito y todo eso. Entonces uno dice, saludo al señor Gonzalo Castillo, que también es uno de esos que ¿qué es esto? Me han llegado varias ¿Y qué es esto? varios comerciales. Pero eso son de las cosas de garantía. Sí. De garantía, porque ya lo hemos vivido. Y si no, óigame, ningún actor político aquí responsablemente puede plantear que hay un orden democrático y que vale la pena hacer esfuerzo para participar y ir al poder y llevar ideas y llevar propuestas. Si esto no se cambia y se cambia a fondo, el presidente de la Junta, el doctor Julio César Castaño, dio unas declaraciones muy auspiciosas el día que fue juramentado. Primero dijo, la Junta va a ser la garante de la nacionalidad. Ese era un tema que a nosotros nos preocupaba mucho. Nosotros ahora estamos más tranquilos en ese frente. Pero también dijo, vamos a trabajar para que los actores políticos sientan garantía, vamos a trabajar con los partidos para que las condiciones de la competición electoral respondan a los mandatos constitucionales, es decir, que sean verdaderamente competiciones democráticas. No son democráticas. Esta que pasó no fue democrática. No fue democrática. Sabemos que no fue algo que se gestó ahora. Yo quiero ser justo. Esta crisis es una crisis estructural del sistema de partidos. Empezó en el 2002. El PLD se aprovechó de la gran división, de la profunda división que se produjo en el partido que históricamente había levantado el estandarte de la antirreelección. Y el PLD le sacó mucho beneficio a esas contradicciones dentro del PRD, si lo sabremos nosotros. Sí. Entonces, pero eso, sin embargo, a pesar del daño que produjo, no evitó que el propio PLD se viera infectado de ese virus. Y entonces, ese es el drama, que el partido histórico, más organizado, más disciplinado, entonces sufrió una experiencia que ha creado un problema muy serio. Porque para abrirle paso a la reelección, se adoptó el pacto reelección por reelección, que desestabilizó el orden político. Y para poder cumplir con los compromisos que se asumieron en ese proyecto reeleccionista, se luchó no por reelegir al presidente, sino por avasallar, por entronizar, por aplastar a la oposición. Por eso el empeño de mi Congreso. Y eso es muy peligroso, porque es una deriva que te va llevando cada vez más a escenarios de concentración, pero los escenarios de concentración te ponen siempre al borde del abismo de la inestabilidad y del caos y de la confrontación. Entonces, eso no le conviene ni al gobierno, ni a la oposición. Por eso digo, toda la clase política, gobierno, oposición, y los actores sociales que debieron asumir responsabilidades en el momento adecuado y que ahora están preocupados, pero no lo asumieron. Sí, porque muchas de las cosas que se dieron pudieron haberse evitado o pudieron haberse amortiguado o atenuado, pero no lo hicieron, porque no quisieron asumir responsabilidades en el momento preciso. Ahora tenemos que, la estrategia es mitigar daños cuando pudimos prevenir daños o lograr un resultado más balanceado, más equilibrado. Entonces ese es un problema de todos, del gobierno, sobre todo el presidente, porque ya el presidente lo eligieron una vez, lo eligieron 2 veces, y él lo ha manifestado, interés de que su gobierno, este periodo, no concluya en un gran fracaso. Entonces estamos en un momento muy complicado,
porque no se está dando este escenario en un entorno exterior normal. El mundo está profundamente subvertido. Desde la década de los 20, los 30, el mundo no, del siglo pasado, sí, el mundo no había vivido una etapa de tantas tensiones, de tantas incertidumbres, con tanta recomposición de los grandes bloques de poder del mundo. Eso tiene implicaciones regionales serias. Y el mundo, entonces, ¿qué puede hacer un país como el nuestro, con un entorno exterior complicado, en el plano global, regional, insular? La clase política tiene que tener la conciencia de actuar con sentido de responsabilidad y no repetir la historia de unas fracturas que nos lleven a mayores intervenciones internacionales, cada vez que nos dividimos, cada vez que nos confrontamos en cuestiones esenciales, el país pierde su soberanía, su integridad. La hemos venido perdiendo, en los hechos la hemos venido perdiendo. Pelegrín, le agradezco muchísimo su visita en el día de hoy, de verdad que sí. Una interesante entrevista. Reflexiva. Gracias. Como siempre, muy reflexiva. Saludar a tanta gente linda que nos sigue cada mañana, mandar un saludo muy afectuoso a Doña María en Puerto Plata. Doña María. Hablé ayer con ella. Y siempre nos sigue. Puerto Plata, que está padeciendo ahora momentos muy difíciles justamente por las lluvias, ha sido una de las provincias más afectadas. Para ella y para Pueblito todos encantado. Ay, sí, para ese pueblo tan hermoso, tan bello y con gentes muy apegadas a su pueblo, a su raíz. Para todos ellos, muy buenos días tengan ustedes. Inicio de semana con mucho entusiasmo. Hay que ver la copa medio llena y no medio vacía como la ve Alexander. A doña Lourdes, a doña Ani, a todos ustedes, gracias por el favor de seguirnos. Ya mañana estaremos con ustedes, Dios mediante, a partir de las 7 de la mañana.